Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Aquí estamos para un nuevo estudio, el cual lo he titulado Las transiciones de Dios. Y a través de este estudio vamos a ver cómo es el proceso en los cuales Dios cambia los tiempos, las edades, los imperios, los reinos. Y a través de este estudio nos va a dar la pauta para entender los tiempos finales por los cuales va a atravesar la humanidad. Dios no hace las cosas, las transiciones no las hace de la noche a la mañana. Cuando Dios planea el cambio de época o el cambio hacia una transición de un imperio a otro o de un gobierno a otro, Dios lo prevé con anticipación. Y en base a eso vamos a ver acerca de la señal que el Maestro Cristo nuestro Señor nos dejó para entender cuándo sería la transición de la gracia hacia nuevamente la plenitud a Israel. Debemos de recordar que cuando termina la plenitud de Israel, cuando termina esa época de sacerdocio, vino una transición de cambio hacia la gracia, donde la gracia, la plenitud hacia los gentiles acerca de la salvación a través del Evangelio. Bien, este periodo que está por finalizar, debemos de entender cuál es la señal, las señales que nos dejan las escrituras para poder entender cómo será esa transición. Y, y por eso es importante entender estas cosas. Y lo invito a que se quede hasta el final para que pueda usted entender cómo será la transición de la gracia hacia la plenitud de Israel. Y como decía ahorita, primero en esta primera parte del video, vamos a estudiar acerca de las transiciones que Dios ha dado a través de los tiempos, a través de los siglos, a la humanidad. Y de allí vamos a partir, esa va a ser nuestra base para poder entender cuándo será la transición de la gracia hacia la plenitud, nuevamente hacia Israel. Bien, primeramente vamos a orar para que sea el Señor que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría. En todo este tiempo no he pensado más que en este estudio. Desde el último estudio que yo realicé hasta el día de hoy me he concentrado mucho estudiando, oyendo documentales, investigando a través de páginas de historia, de cronologías de los imperios. Y he estado investigando mucho acerca de esto para poder realizar este estudio. Me he concentrado mucho y, y vamos a estudiarlo, primeramente Dios. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos dé sabiduría e inteligencia. Bendito Dios Todopoderoso, muchas gracias Padre Eterno porque nuevamente me permites dar este estudio, Señor, para mis hermanos y mis hermanas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres misericordioso, Señor, y que tú nos concedes, Señor, el conocimiento de las cosas, porque tú, Señor, has permitido, Señor, que tus hijos, tus hijas tengan conocimiento de tus planes acerca de la humanidad y acerca, sobre todo, de tu iglesia. Muchas gracias, Señor, porque en ti hemos encontrado la gracia, la sabiduría y la ciencia, Señor, para entender todas las cosas. Muchas gracias, Señor, por la plenitud del Evangelio que ha llegado, Señor, a todas las naciones.
Gracias, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo, Cristo nuestro Señor. Amén. Primeramente, antes de iniciar, quiero mandarles un cordial saludo a todos los que escuchan y ven este video. Muchas gracias por el tiempo que prestan para aprender un poquito más de las Sagradas Escrituras a través de un servidor. No soy más que nadie, ni me siento más que nadie, simplemente soy una persona que me gusta investigar y me gusta estudiar, como lo he dicho yo anteriormente. Bien, vamos a empezar con nuestra primera cita en Daniel 2:20. El libro del profeta Daniel, capítulo 2, versículo 20. Dice en el nombre del Señor. Y dijo y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, perdón. Él muda o cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Aquí el profeta Daniel le está dando una enseñanza a Nabucodonosor, diciéndole que el único que puede hacer el cambio de las cosas que hay en las culturas y en los imperios es Dios. Dios es el único que puede cambiar, el único que puede levantar un imperio y él mismo lo puede derrumbar. Él puede levantar hasta el más insignificante de los hombres y hacerlo el más poderoso. Y esto lo vamos a estudiar y si ustedes, por ejemplo, estudia un poco de historia acerca de estos imperios babilónicos, el imperio babilónico, el imperio medo-persa y todos estos reyes, Nabucodonosor, Ciro, Darío, eran personas que empezaron desde abajo. No nacieron siendo reyes, ni nacieron siendo hombres grandes en sus pueblos. Ellos empezaron unos a ser pastores, por ejemplo. Otros eran trabajadores del campo. Y Dios los engrandeció. Y por eso, por ejemplo, el rey David era el pastor y el menor de la familia. Y sin embargo Dios lo levantó, como le dice, ¿va? Detrás de las ovejas te llamé. Entonces, Dios puede levantar hasta el más insignificante de los hombres y ponerlo en un lugar grande. Pero Él también puede derribar y tumbar reyes, imperios, sin importar su grandeza, porque el que gobierna desde el cielo es Dios. Entonces, si vemos todo lo que está pasando acerca de lo que está sucediendo en la humanidad, es porque Dios lo está permitiendo, porque estamos en un proceso hacia una transición de que se va a acabar el tiempo de la gracia y vendrá la plenitud para Israel. Cuando se acabe el tiempo de los gentiles, que ya no va a haber salvación, entonces vendrá solamente la plenitud para Israel. Bien, y aquí el profeta Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, le está dando una enseñanza. Mira, no importa cuán grande seas tú o te sientas tú, Dios es el que gobierna desde el cielo. Bien, entonces, Dios es el que cambia. Dios es el que planeó cuando Nabucodonosor mira esa estatua que era cabeza de oro, pecho y brazos de bronce, etcétera. Y entonces, y lo refiere a esta estatua como con metales. Y después vemos en Daniel, más adelante en Daniel, cómo los imperios los compara con bestias.
y miré a un macho cabrío que venía corriendo y se paró enfrente de aquel carnero de 2 cuernos. Entonces, todo esto, todas estas revelaciones que Dios le da a Daniel, le está diciendo las pautas que primero es un imperio, el imperio babilónico, después viene el imperio medo-persa, y luego viene el imperio griego a través de Alejandro Magno, y luego este imperio se divide en 4, pues sus generales se dividen el imperio griego, y después hay una lucha entre ellos, que como vemos, ¿verdad? Cuando se le revela a Daniel, los reyes del norte y del sur, cuando estos 4 generales que toma cada uno sus provincias, y empieza a combatir entre ellos. Y esto lo podemos ver en la historia secular. Bien, entonces, vamos a ver en el libro de Daniel, y voy a tratar de no alargar mucho este video, siempre digo perdón, pero a veces sí se alarga un poco. Bien, después del imperio de Nabucodonosor, después de la caída de Nabucodonosor y su imperio babilónico, Daniel se encuentra en otro imperio, en el imperio persa con Darío. Entonces, en el año primero de Darío, Daniel 9:1, dice en el nombre del Señor: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, ¿verdad? Que viene siendo Darío, el Medo del imperio de Aquimedia. El imperio Aquimedia, bueno, así se llamaba en un principio, que después se une, y es se une el imperio Medo y el imperio Persa, se unen para conquistar más territorio, más naciones. Bien, entonces Darío el Medo de Aquimedia, que fue levantado del imperio del reino de Aquimedia, dice que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Entonces, mientras el pueblo de Israel y el imperio de Judá se fueron yendo de transgresión en transgresión y de pecado en pecado, y cada vez se apartaban más de Jehová, Dios de los ejércitos, y ellos cometieron muchos atroces en el pueblo, los reyes, los príncipes, pero Dios estaba preparando. Mientras esto pasaba en el territorio de Israel y de Judá, Dios estaba ya preparando la deportación a través de Nabucodonosor. Entonces, si vemos, Dios trabaja desde el cielo, planea y se lo revela a sus profetas. Dios le revela a Jeremías y le dice que el pueblo iba a ser deportado hacia Babilonia por 70 años. Y por eso cuando Daniel mira el cumplimiento de los 70 años, empieza a orar a Dios. Y empieza a orar y le pide a Dios que se acuerde de su pueblo. Miren, fíjense, voy a hacer una pequeña pausa, fíjense. Cuando el profeta Jeremías les habla al pueblo que iban a ser deportados, muchos tuvieron miedo y se levantaron falsos profetas y decían: no, huyamos a Egipto. Y entonces Dios le revela a Jeremías que los que huyan a Egipto iban a ser muertos.
y les vuelve a recomendar Jeremías, no bajen a Egipto, quédense aquí, en el pueblo. Y ellos, y estos falsos profetas empezaron a manipular a la población y les decía, no, vayámonos, salvemos nuestra vida y vayámonos a Egipto. Y Jeremías les insiste, no, porque el que baje a Egipto va a morir. Todos los que bajen a Egipto van a morir. Y resulta que con el tiempo, Cambises primero baja a Egipto, hace una gran mortandad y destruye Egipto. Entonces, aquí se cumple lo que Jeremías les decía por revelación de Dios, que no bajaran a Egipto. Entonces, y concuerda la historia con lo que Jeremías le revela al pueblo, que Dios les dice que no bajen a Egipto. Y se cumple cuando Cambises primero va y toma Egipto y hace una gran destrucción y hace una gran mortandad. Entonces, pues, murieron. Todos los que bajaron a Egipto murieron. Bien, entonces, vamos a Daniel 9:20, dice, en el nombre del Señor. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba orando cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas, o sea, es algo que determinó Dios sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, todavía no se cumplen las 70 semanas, porque según la revelación dice que cumpliéndose las 70 semanas, Dios va a terminar con toda la prevaricación, con todo el pecado y con toda la maldad que se ha sembrado en el mundo. Dios va a terminar con todo ello y va a traer la justicia perdurable, ¿sí? Entonces, pero hasta que se cumpla la semana número 70, que aún no se cumple. Se han cumplido únicamente 69 semanas cuando murió el Mesías príncipe, Cristo nuestro Señor. Ahí se cumplieron 69 semanas. Ahí se termina el tiempo del sacerdocio y entra hay una transición de la ley a la gracia. Entonces, en este tiempo de la gracia, que es plenitud de salvación para toda la humanidad, es decir, para los gentiles. Pero este tiempo está por acabar. Y Cristo nos da una señal en el cual se va a terminar, que nos va a servir como base para determinar cuándo se terminará el tiempo de la gracia. Bien, pero vamos a hablar un poquito más adelante de ello. Bien, ahora bien, desde que a Daniel se le revela aproximadamente en el año 538 antes de Cristo o antes de nuestra era común, hasta que se da la orden a Esdras. Vamos al libro de Esdras, y es importante entender los tiempos en los cuales pasan de un acontecimiento a otro acontecimiento. Vamos al libro de Esdras, capítulo 1,
versículo 1. Fíjense, la oración de Daniel se hizo aproximadamente en el año 538 antes de Cristo. Y luego en Esdras, capítulo 1, versículo 1, dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y por todo, y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Estamos hablando que en el año 536 antes de Cristo, es decir, 2 años después de la revelación de las 70 semanas. Y si vemos ahí mismo en Esdras, capítulo 3, versículo 8, dice: en el nombre del Señor, en el año segundo de su venida de la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Entonces, si vemos que después del segundo año, es decir, en el año 534, o sea, 2 años, y viene siendo 4 años después de la revelación a Daniel. Entonces, si vemos este cambio, como le decía ahorita, no suceden de la noche a la mañana. Los cambios se van realizando paulatinamente. Y miren, fíjense lo que Dios dice de Ciro. Vamos al libro de Isaías, capítulo 44. Versículo 28. Isaías 44, 28. ¿Qué dice de Ciro? ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás edificado. Y fíjense una cosa, mire, para que podamos entender. ¿Cuándo profetizó Isaías? Isaías profetiza en los tiempos del rey Ezequías, antes de la cautividad. O sea, antes de que Nabucodonosor tomara Jerusalén, Dios ya había determinado que Ciro iba a dar la orden de la edificación del templo y de la ciudad. Gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Entonces, como decía ahorita, mientras el pueblo de Israel iba de prevaricación en prevaricación, Dios estaba trabajando acá, levantando el reino de Aquimedia, para que se engrandeciera Ciro y Darío, que le iban a dar libertad al pueblo de Israel, a los judíos. Es decir, Dios planeó, creó una estrategia para que los pueblos entiendan que Dios es el que gobierna desde el cielo, y usted y yo lo debemos de entender. Mientras que los reinos, los pueblos, los gobernantes de este mundo planean qué hacer con la humanidad, es porque Dios está trabajando. Dios está preparando el final del tiempo de la gracia. Dios lo está preparando el tiempo final. Pero todo a su debido tiempo. No podemos adelantar el tiempo. Dios no lo puede adelantar solo porque yo quiero, ni porque usted quiere, o porque X predicador o X evangelista o X teólogo
así lo quiere. Dios lo va a hacer en el tiempo que Él lo determine, no cuando aquel o aquella lo determine o quiera que así suceda. Y por eso Daniel le da esta enseñanza a Nabucodonosor y le dice, mira, el Dios del cielo es el que cambia, el que muda los tiempos y las edades. Y toda persona que tiene sabiduría del Espíritu Santo debe de entender que es Dios quien cambia los tiempos y las edades. Entonces, lo que Dios planee y lo que veamos en el mundo debemos de aceptar y prepararnos para lo que pueda venir. No sabemos el día y la hora, nadie lo sabe, pero podemos ver las señales. Podemos ver cómo poco a poco se están uniendo Rusia, China con Irán. Y por eso en Ezequiel vemos los reyes del oriente. Y lo que antes era el imperio occidente con la OTAN, que viene siendo Estados Unidos y países de Europa, y como Inglaterra, Francia, Alemania, etcétera. Pero vemos que acá se está levantando otro grupo, que es el grupo de los BRICS, que les viene a dar un contrapeso a los poderes que rigen en esta humanidad. Vuelvo a repetir, mientras acá a través de la OTAN había un imperio que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y después con el tiempo, después del año, si mal no recuerdo, después del año 2008, empieza a trabajarse un nuevo grupo, el grupo de los BRICS, que viene siendo Rusia, China, India y Brasil. Y ahorita, actualmente, China y Rusia están muy unidos y están apoyando a Irán para que Irán crezca y sea una potencia. Y por eso la Biblia nos habla acerca de los reyes del oriente. Es decir, poco a poco este lado occidental va a bajar y este lado del oriente va a crecer. Y esto va a ser un proceso que vamos a ir viendo a través de los meses, a través de los años. Y así es como Dios está permitiendo que Irán crezca y se haga potencia. Para que vengan los reyes del oriente y pongan sitio a Jerusalén cuando se haga ese pacto de Israel con muchos pueblos. Y aquí es donde vamos a entrar a estudiar lo que es la semana número 70. Regresémonos a Daniel, capítulo 9, versículo 26. Ok. Como resumen, a Daniel se le revela que cuando se cumplan las 70 semanas, Dios va a terminar con toda la prevaricación y maldad en el mundo, con todo el pecado, con todo lo que los gobernantes han hecho con esta humanidad, y Dios va a poner un reino que es el reino milenial, donde Cristo reinará en Jerusalén. Bien, pero mientras no se cumpla la semana número 70, no podemos entrar a la plenitud total del milenio. Gloria al Señor. Bien, nuevamente, mira, vamos a leerlo nuevamente desde el versículo 9:24 del libro de Daniel. Dice, 70 semanas están determinadas, ¿sí? No son 59, no son 80, son 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar, limpiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, traer la justicia perdurable a este mundo,
y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Por eso dice, en versículo 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bien, hasta la semana 69. Y dice, y después de las 62 semanas, es decir, 62 más 7 son 69. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Es cuando Cristo muere por, para expiar el pecado a través de su preciosa sangre, cuando entra la plenitud del Evangelio a todas las naciones. Y miren, voy a hacer una pequeña pausa. Miren, cuando muere Cristo, ¿sí? En la fiesta de la Pascua, hasta el Pentecostés, que es derramado el Espíritu Santo, entonces hay un tiempo. Y luego del Pentecostés hasta el primer convertido, que es Cornelio, primer gentil convertido, hay otro tiempo. Es un proceso. Entonces, y entra, y aquí vemos, ¿verdad? Y después a Pedro le llaman y le dicen, oye, ¿cómo es que has entrado en casa de un gentil? Y tú sabes que es que que un judío no puede entrar en casa de un gentil. Y él empieza a decir, ¿verdad?, que Dios le reveló que, que él no hacía acepción de personas. Que ahora, o sea, ahora podemos entender que estamos en una nueva transición y que ahora es la plenitud de la salvación a través del Evangelio de nuestro Señor. Bien, pero este periodo está por acabar. Bien, dice, versículo 26 nuevamente, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de las guerras durarán las devastaciones. Es decir, que va a ser un tiempo, ¿sí?, de guerras, de devastaciones, y esto lo podemos encontrar desde que Nabucodonosor, toma Jerusalén hasta el día de hoy. Hay guerras y hay devastaciones, porque antes no era así. O sea, no había imperios. Había pueblos que conquistaban a otros pueblos, pero no a gran escala. ¿Sí me explico? Pero después, desde Nabucodonosor hasta el día de hoy, han pasado muchos imperios a través de estos siglos. Han pasado muchos imperios que han causado grandes devastaciones, que han desaparecido pueblos, han desaparecido culturas, y han desaparecido reinos, porque ha habido muchas transiciones. Mire, por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial había un imperio, el imperio austrohúngaro. Y después estalla la Primera Guerra Mundial y desaparece el imperio austrohúngaro. Posteriormente, aún quedaba un imperio, el imperio inglés. Y si usted lee la historia de los libros, usted se va a dar cuenta que el imperio inglés conquistó muchos territorios, islas, como Nueva Zelanda, Australia, en África, entonces Canadá, y aquí en el Caribe, las islas inglesas. Entonces, y era un imperio que tenía un gran dominio en el mundo. Después estalla la Segunda Guerra Mundial y Hitler bombardea día tras día Londres
y ciudades aledañas, y esos bombardeos destruyen gran parte de la isla, de las ciudades de la isla. Y, y el imperio inglés ha ido menguando a partir de la Segunda Guerra Mundial, que actualmente es una isla que tiene muy poco dominio ya en el mundo. Pues ha entregado la reina Isabel II, ha ido entregando la libertad política a los países que eran miembros del Reino de Inglaterra. Después de la Segunda Guerra Mundial, ya Australia ya no pertenecía a Inglaterra, Hong Kong ya no pertenece a Inglaterra, Canadá ya no pertenece a Inglaterra. Entonces, poco a poco, el Reino de Inglaterra fue dando libertad a los pueblos, a los países que estaban bajo su dominio. Y actualmente, únicamente el Reino de Inglaterra, el reino de Britania es únicamente el reino, es muy poco el espacio. Bien, y bueno, después hablaré, puede investigarlo usted detenidamente. Bien, entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se crea diferentes organizaciones para ayudar a la creación de un nuevo mundo. Las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Reserva Federal de los Estados Unidos, bancos centrales, y todo esto con el tiempo se ha ido creando hasta el día de hoy organizaciones que actualmente rigen y dominan en el mundo. Y los banqueros, las grandes instituciones cada vez toman más poder sobre los países. Instituciones financieras como BlackRock, que dominan en la mayor parte de los países. Y como decía un geopolítico, un estudioso de la geopolítica, decía, el último gran imperio será el de las corporaciones. Entonces, que viene siendo la empresa mundial. Y esta empresa mundial, gobernada por 7 cabezas, como lo he dicho anteriormente, y poco a poco estas grandes corporaciones están tomando más poder en el mundo, cada vez son dueñas de más y más dinero y poder. Y vamos a ello. Vamos al último imperio mundial. Y poco a poco se está armando ante nuestros ojos este último imperio que está saliendo de las naciones, como se nos revela en Apocalipsis. Bien, entonces, nuevamente en el versículo Daniel 9:26. Versículo 27. Dice, y por una semana, es decir, por una semana confirmará el pacto con muchos. Es decir, tu pueblo de Israel va a hacer un pacto con muchos. Entonces, cuando Donald Trump toma la Casa Blanca y hizo muchas reformas aquí en Estados Unidos, pero cabe mencionar que se enfocó mucho acerca de que Israel hiciera un pacto. Incluso la administración de Donald Trump empieza a negociar con países árabes para que hagan acuerdos con Israel. Arabia Saudí, Marruecos, la República de se me olvidó, discúlpeme. Se me olvidó, discúlpeme. Entonces, y empieza a realizar acuerdos, pactos,
Y todos, incluso su yerno, el yerno de Donald Trump, presenta ante las naciones, en televisión abierta, presenta un mapa de cómo sería el nuevo Estado de Israel. Debemos de recordar, y quiero recordarles, perdón, disculpen. Entonces, cabe mencionar que actualmente Palestina y Israel tienen cada uno una parte de Jerusalén. Y mientras que no haya un pacto entre Israel, Palestina y como testigos las naciones, el grupo de la OTAN y el grupo de los BRICS como testigos, el Vaticano como testigo, entonces no puede empezar la semana número 70, la semana final. Mientras no haya un acuerdo, repito, entre Israel y Palestina, no puede empezar la semana 70, para que nadie los engañe. Porque, bien, hay muchos predicadores que dicen que ya estamos en la semana 70. No estamos en la semana 70 porque no se ha firmado un pacto. Los acuerdos que se han firmado anteriormente de Israel con países árabes, no con Palestina, es lo que yo quiero aclarar. Israel ha hecho pacto con países árabes, mas no con Palestina. Y es bien importante entenderlo porque es la señal que Cristo nos da en el libro de Lucas, y ahorita lo vamos a ver. Mientras Israel no haga un pacto con Palestina, no puede iniciar la semana número 70. Y mientras no inicie la semana número 70, el tiempo de los gentiles no puede terminar. El tiempo del evangelio no puede acabar. Bien, dice nuevamente versículo 27. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, es decir, sobre el anticristo y su imperio. Entonces, cuando Israel haga este pacto y y tome el control total sobre el monte santo. Esto es bien importante que lo entendamos. Que Israel tome el control del monte santo. ¿Por qué? Miren, en el monte santo se encuentra la cúpula de la roca, que viene siendo una de las mezquitas más importantes del Islam. Pues en el Islam los árabes creen que que en esa roca Abraham sacrificó a Isaac. Pero también en el mundo islam creen que en esa roca subió Mahoma al cielo, el profeta Mahoma. Entonces, por eso es un lugar muy sagrado. Es un lugar muy sagrado para el Islam. Entonces, mientras no haya ese acuerdo, no se puede entrar a la semana número 70. Debemos de estar conscientes de ello. Bien, y con esto voy a dar pie al siguiente versículo. Vamos al libro de Lucas 21, versículo 24, aquí hablando Cristo nuestro Señor. Y nos da la señal. Y es bien importante que debamos de entender, mire, Dios siempre da señales. Por ejemplo, en Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y después dice, y esta es la señal, cuando miren a un niño en pañales, ¿sí?, y llamarán su nombre Emmanuel. Dios da señales.
A través de las profecías encontramos señales. Y estas señales dan pie a un cumplimiento. Por ejemplo, en Isaías 6:9, que habla acerca de un niño nos es nacido, hijo nos es dado, hablando del Mesías. Pero no se cumplió en tiempos de Isaías. Se cumplió muchos años después, cuando nace Cristo. Entonces, son señales que Dios nos da para que entendamos el cumplimiento de las escrituras, de las profecías. Miren, Lucas 21:24 dice en el nombre del Señor: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será aullada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. Es bien importante entender esto. En otras palabras, mientras los gentiles se encuentren en posición en Jerusalén, no se puede acabar el tiempo de los gentiles. ¿Sí me explico? Entonces, el pacto, y yo les he compartido videos acerca de ello, cómo es que los judíos, los israelitas, cómo ellos miran el proceso acerca del tercer templo. Dicen, tenemos que quitar el templo de la roca, lo tienen que quitar, lo tienen que mover para que se pueda instalar el tercer templo. Y este proceso tiene que ser a través de un pacto. Muchos sabios en Israel y muchos políticos en Israel están dispuestos a entregar cualquier territorio de Israel con tal de que Palestina y los árabes le entreguen el Monte Santo. Y esto tiene que ser un acuerdo entre israelíes y palestinos y el mundo árabe, la Liga Árabe, como también se le conoce. Entonces, mientras no haya ese pacto, no puede acabar el tiempo de los gentiles. Y no puede acabar el tiempo de la gracia. Y si no se puede acabar el tiempo de los gentiles y el tiempo de la gracia, Dios no puede levantar a su iglesia. ¿Me explico? Mientras, repito, que el Señor no se haga ese pacto, no puede acabar el tiempo de los gentiles. Y si no se puede acabar el tiempo de los gentiles, no se puede acabar el tiempo de la gracia. Y si todavía no se acaba el tiempo de la gracia, no puede haber el levantamiento de la iglesia. Entonces, esta es la señal. Nuevamente, mientras que en Israel, en el Monte Santo, esté aullado, pisado por los gentiles, que es la gente de las naciones, no puede, ¿sí? No puede haber un pacto. No puede haber ese nuevo pacto. Entonces, tiene que hacerse forzosamente ese pacto, como dice en Daniel, que leímos la última semana. Para que dé inicio la semana número 70, tiene que haber un pacto de Israel con el mundo árabe y con Palestina. Es bien importante. Es bien importante. Ahora bien, los judíos, el pueblo de Israel, ya tiene todo preparado. Ya tiene las vestiduras de los sacerdotes. Les he compartido los videos. Ya tienen hasta los animales que van a ser usados para el sacrificio. Ellos ya tienen el altar, ya tienen el templo, ya tienen el altar del sacrificio, ya lo tienen. Ya tienen a los cantores, ya tienen a los levitas, ya tienen las vestiduras para los levitas,
ya tienen las vestiduras para el sumo sacerdote, o sea, ya tienen absolutamente todo. ¿Qué es lo único que falta? Quitar el templo de la roca e instalar el templo, el tercer templo en Israel. El único que falta. Entonces, estemos bien al pendiente. Por eso, si hay un predicador, un teólogo, un evangelista que diga, este año nos vamos con el Señor, usted voltee hacia Jerusalén y vea, ¿ya se firmó el acuerdo? No, ok, está echando mentiras. Espíritu de adivinación. Cuando venga alguien y escuchen una predicación y para tal mes nos vamos con el Señor, usted voltee y mire, ¿ya se realizó el pacto? No, ok, espíritu de adivinación. Por eso es bien importante que no creamos a todo espíritu, dice las escrituras. Tenemos la palabra profética más precisa. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿a quién le va a creer usted más? ¿Al Mesías, que nos está dando esta señal, o a ese predicador, o a ese teólogo? ¿A quién le va a creer más usted? Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, nuevamente, fíjese, Lucas 21:24, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será aullada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan. O sea, mientras en Israel los sigan pisando o caminen sobre ella los gentiles, todavía no se termina el tiempo de los gentiles. Tienen que ser echados fuera. Y ahorita en Jerusalén hay una gran cantidad de, de organizaciones religiosas y todas ellas y muchos judíos ortodoxos, y por eso ellos tienen un barrio, el barrio ortodoxo judío, en los cuales son muy celosos y no permiten que cualquiera entre allí. Tiene que ser un permiso especial. Lo mismo es en el muro de los lamentos. No cualquiera va y entra al muro de los lamentos. Tiene que sacar un permiso especial. Porque es parte del templo. Y para los judíos el templo es muy sagrado. Entonces, por eso es bien importante que entendamos que es importante que el monte del templo esté libre de las mezquitas musulmanas, árabes, esté libre, toda la explanada esté libre para que Israel pueda levantar el tercer templo. Y esto va a ser un pacto entre Israel, Palestina, la Liga Árabe, el anticristo y el falso profeta. Entonces, todo esto lo vamos a ver más adelante a través, no sé, tal vez meses, tal vez años, ¿sí? No sabemos. Perdón. Entonces, no sabemos cuándo va a suceder. Tenemos que esperar en Dios. Veamos lo que veamos en el mundo. Debemos de estar conscientes que debemos de estar preparados para lo que venga. Yo, al igual que usted, deseo que el Señor levante a la iglesia. Pero no va a ser porque yo ya quiero que el Señor levante la iglesia. No, tenemos que sujetarnos a la voluntad del Eterno. Y si la voluntad del Eterno es de que tenemos que esperar años, pues es la voluntad de Él. Es la voluntad de Él. Miren, como decía yo ahorita, cuando la administración de Donald Trump empieza a trabajar con los países árabes,
Trump pierde la administración y entra la administración de Joe Biden. Y todo se detiene. Ahorita la administración de Joe Biden no pone atención a los acuerdos de paz entre Israel y Palestina. Él está enfocado en otras cosas. Y mientras, en este proceso de la administración de Joe Biden, China y Rusia están abogando para que Irán sea una potencia nuclear. Entonces, ¿por qué es importante Irán? Mira, a través de la historia podemos darnos cuenta que en Irán estaba el paraíso. De Irán sale Abraham y recorre todo Mesopotamia y llega hasta Tierra Santa, donde se establece. En Irán nace el imperio, es parte del imperio babilónico. De Irán nace el reinado de Alquimedia, y que posteriormente fue el imperio medo-persa. ¿De dónde? De Irán. Entonces por eso Irán es clave en la historia del mundo bíblico. Y hay muchos más acontecimientos bíblicos en esta región. Entonces, por eso es bien importante que entendamos la importancia de Irán. Y que es necesario porque es el acérrimo rival de Israel. Ningún otro país árabe odia tanto a Israel como Irán. Y si por Irán fuese, ellos ya hubieran acabado con Israel. Es un odio tremendo del pueblo, de los gobernantes de Irán hacia Israel. Entonces, y es necesario que Irán crezca más, si es necesario. Es necesario. Entonces, por eso es bien importante que nosotros entendamos las profecías y entendamos las señales y entendamos los acontecimientos y las transiciones de Dios. Y podemos darnos cuenta que estas transiciones no ocurren de la noche a la mañana, porque mientras en un lugar está un acontecimiento, Dios está trabajando en otra parte del mundo. Dios está trabajando para cuando esto crezca, esto caiga, esto crezca. Y después con los años o con los siglos, esta parte empieza a menguar, otra parte del mundo empieza a crecer. Un gobierno o un imperio. Entonces, por eso es bien importante. Ahorita las naciones, todas las naciones del mundo están sometidas a esas 7 organizaciones que están gobernando en este mundo. ¿Y cómo han sido sometidas? A través de la deuda. A través de la deuda. Hay países que están muy endeudados con el Fondo Monetario Internacional, con la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el Banco Central Europeo, con el Banco del Vaticano, con el Banco Chino, y entonces estas con BlackRock, esta es otra de las cabezas que hay ahorita actualmente. Entonces, es bien importante que entendamos cómo se está moviendo el mundo actualmente y entendamos que hay un nuevo imperio, la empresa mundial, que cada vez está tomando más control sobre las naciones. Y lo podemos ver, por ejemplo, cuando surgió esto, ¿verdad? Del año pasado, ¿verdad? Y podemos ver que lo que se implementaba en un país se implementaba en el otro país y en otro país y en otro país. Y todos
dirigidos por la Organización Mundial de la Salud y a través de las Naciones Unidas. Todos obedeciendo, ¿verdad?, los mandatos de estas organizaciones. Entonces, poco a poco estamos entrando más y más al dominio de estas organizaciones. Poco a poco están tomando más control sobre los gobiernos y sobre las naciones. Que el Señor les bendiga grandemente y muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en el siguiente estudio. Muchas gracias y vamos a orar para ser despedidos. Padre eterno, muchas gracias, Señor, porque tú nos has dado entendimiento y nos has dado conocimiento acerca de las cosas que están por suceder y aquellas que han sucedido, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, el conocimiento, la sabiduría, para que podamos entender en dónde estamos ubicados en el tiempo, Señor, y hacia dónde nos dirigimos. Porque tú, Señor, con tu grande amor y con tu grande paciencia y por tu grande benevolencia, permites, Señor, que tu iglesia aún siga caminando sobre este mundo. Muchas gracias, Señor, porque tú das fortaleza a tu iglesia, a tu pueblo, y permites que a través de las edades, aunque muchos gobiernos y muchos imperios han tratado de obstaculizar y eliminar de la faz de la tierra a tu iglesia y a tu pueblo de Israel, no lo han conseguido. Porque tú eres el protector de nuestras vidas y quien proteges a tu pueblo y a tu iglesia. Muchas gracias, Señor, porque tú, Señor, permites que hasta el día de hoy el Evangelio aún sea de gracia para toda la humanidad. Gracias nuevamente, Señor. Gracias, Padre eterno. Y pues muchas gracias a usted por la atención prestada a este estudio. Y como decía ahorita, nos vemos en el siguiente estudio la próxima semana. Muchas gracias. Dios me los bendiga grandemente. Amén.